Preparen sus materiales de trazo y de medición y arrancamos. Como primer paso, lo que vamos a hacer es tener nuestra melamina lista, que aquí está, y nuestra melamina mide 1.30 por 70. Nuestra mesa en realidad va a tener 1.20 por 60. ¿Cuál es la diferencia de estos 10 centímetros? Estos 10 centímetros es un margen que estamos considerando en la pieza de melamina para que cuando fijemos nuestro esquinero de cartón flexible tengamos espacio suficiente para hacer la fijación con pijas. Vamos a empezar entonces generando este margen de 5 centímetros, va a ser nuestro colchón en todo el perímetro. Entonces vamos a empezar, vamos a marcar en cada esquina 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro, hacemos un punto. Ahora vamos a unir los 4 puntos para generar este margen perimetral. Listo, ya tenemos nuestro margen perimetral. Ahora lo que vamos a hacer es marcar cada 10 centímetros, vamos a poner un punto en el sentido longitudinal de nuestra melamina y también en el sentido más corto, cada 10 centímetros vamos a poner una señal para después cruzar las líneas y formar esta cuadrícula. Ya tenemos la cuadrícula lista de 10 por 10 y lo que sigue entonces es con nuestra plantilla. Lo que nos va a ayudar es justamente hacer este trazo de la forma orgánica que tenemos previsto llevar a fabricar y que sea nuestra cubierta. Entonces lo que vamos a hacer es revisar en qué cuadrito empieza nuestra línea y reproducirlo en nuestra cuadrícula sobre la melamina. Lo voy a ir haciendo, voy a ir trazando y si sale alguna cosa importante que decirles, se las platico. Ahora lo que sigue es que vamos a preparar el esquinero de cartón para fijarlo. Aquí tengo mi esquinero de cartón, ustedes no lo van a encontrar así ya cortado, esto es un efecto que nosotros hicimos manualmente y nosotros hicimos cortes cada 5 centímetros. El siguiente paso tiene que ver con ir moldeando nuestra figura, vamos a ir siguiendo nuestra figura orgánica con el esquinero de cartón, pero van a sentir un poco de resistencia de que el material permanezca en la forma que le estén pidiendo que tiene. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Vamos a ir fijándolo poco a poco y vamos a ir haciendo una tracción mecánica con la pija de la madera para asegurar que tiene la suficiente fuerza para que nosotros podamos curvear más o menos el material. Ya tenemos trazada la figura y entonces vamos a empezar a colocar el cartón. Lo que necesitamos tal cual es posicionar el esquinero sobre, si se fijan, es el margen de los 5 centímetros que le dimos a nuestra melamina. Significa que el cartón no debe de estorbar, no debe de quedar la escuadra hacia adentro, porque aquí adentro es donde vamos a poner el concreto. Tengo aquí un desarmador inalámbrico. Con este me voy a apoyar para introducir las pijas de madera. En este caso tienen 1 pulgada. Entonces vamos a pasar ya a hacer la perforación. Primero tienen que atravesar el cartón y después la pija va a fijarse en la melamina. Vamos a repetir el proceso y lo vamos a fijar cada que consideremos necesario cuando el cartón empieza a salirse de eje de nuestro trazo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a buscar es seguir la curva y entonces forzar al material a que nos dé la curva. Para seguir la formación de la pared me va a ayudar Eduardo y ahorita les enseñamos el resultado. Aquí estamos llegando a un punto importante que es justo cuando vamos a cambiar la dirección del esquinero de cartón para crear el cambio de dirección de la curva.
Aquí lo que necesitamos hacer es traslapar las pestañas de 5 centímetros, los cortes del cartón, para que nos permita hacer el giro hacia el otro lado. Lo que van a hacer es con la mano levantar la pestaña y dejar entonces que se vayan sobreponiendo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, y de esta forma vamos a dejar que el material ceda y nos deje entonces hacer la curva para el otro sentido. Es un material muy resistente que sí soporta el esfuerzo que le estamos imprimiendo, así que no se preocupen si necesitan ejercer más fuerza en este paso. Vamos a poner entonces nuestra tira de neopreno. Aquí tenemos 4 metros, es lo que compramos. Y bueno, aquí ya lo fui colocando por el contorno, no hay más que ponerlo contra el cartón. Y voy a cortar en donde se encuentren las dos puntas. Básicamente tenemos terminado el molde de la cubierta.